Así que el príncipe Guillermo aparentemente ha desatado una guerra total a puerta cerrada en el palacio. Y la razón es una confrontación que nadie vio venir y de la que todo el mundo está hablando ahora. Todo comenzó en una exhibición benéfica para el desarrollo rural en el Royal Horticultural Hall, que debe ser el edificio más aburrido de Londres para que algo así explote dentro. Un compromiso estándar de un martes por la tarde. La princesa Ana recorriendo una lista de dignatarios como lo ha hecho miles de veces y se convirtió en el tipo de falta de respeto público que el protocolo real existe específicamente para prevenir. Pero el detalle que debería helarte la sangre no es la discusión en sí. Un fotógrafo freelance ya estaba en posición antes de que todo comenzara. Con la lente apuntando a la princesa Ana, la cámara grabando en un salón donde la lista de invitados había sido verificada en la puerta. Alguien sabía lo que estaba a punto de suceder en esa sala. Y alguien quería una foto de ello. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito para no perderte dónde terminará esto, porque no termina en ese salón. Soy Mark Holden y esto es Mark Holden Reports. Reviso los expedientes, los registros de acceso y los informes sobre esta familia, y luego les digo lo que creo que está pasando realmente, en lugar de lo que una oficina de prensa preferiría que escribieran. Quédense conmigo en esto porque la parte que casi todo el mundo se perdió está justo al final y le costó a alguien 100.000 libras. Así transcurrió la tarde. La princesa Ana está junto a la exhibición principal con un abrigo azul marino estructurado y su broche habitual, haciendo exactamente lo que ha estado haciendo durante más de 50 años sin queja y sin escándalo. Está mirando una exposición de productos locales. El horario es apretado, como siempre lo son sus horarios. Si alguna vez han mirado el número de compromisos publicados que salen cada año, Ana siempre está sentada en la cima o cerca de ella, y lo ha estado durante décadas. Ella es la que aparece bajo la lluvia para inaugurar un cobertizo para una organización benéfica agrícola y nunca vuelve a mencionarlo. Todo en ese salón se movía exactamente según lo planeado. Entonces Laura López, la hija de Camila, entra por una entrada lateral, y lo primero que no cuadra está justo ahí. No estaba en la lista oficial de invitados para el escenario principal. Ella no debía estar en esa parte del edificio en absoluto. Pero no se extravió. No parecía perdida ni se detuvo a preguntar a nadie dónde debía estar. Se mueve entre la multitud con propósito, se posiciona a unos metros detrás de la princesa real y luego espera. Espera un hueco en el ruido, un momento en que la sala esté lo suficientemente silenciosa como para que lo que diga se escuche. Entonces da un paso al frente. No hace una reverencia. No ofrece ningún tipo de saludo. Y según varias personas que estaban lo suficientemente cerca como para oírlo, habla en un tono alto y agudo y le dice a la princesa Ana que los recientes cambios en la financiación de la propiedad fueron una ofensa personal para su familia. Reflexiona sobre eso un segundo porque la forma en que lo hizo importa más que las palabras. Una mujer que no estaba en la lista de invitados se acerca a un miembro de alto rango de la familia real durante una función relacionada con el Estado y expone una queja familiar privada en voz alta en una sala que contiene reporteros con cámaras ya, apuntándoles a ambas. Eso no es un error de juicio. Eso no es alguien que se emociona y dice más de lo que pretendía. Alguien decidió que esa escena debía ocurrir y luego se aseguró de que sucediera donde sería grabada. Y la forma en que la princesa Ana manejó los siguientes 10 segundos te dice todo sobre cómo ha sobrevivido dentro de esta institución durante 5 décadas sin un solo escándalo serio a su nombre. Ella no se dio la vuelta. Se ajustó los guantes. Se quedó completamente quieta durante 3 segundos completos mientras toda la sala enmudecía a su alrededor y cada persona presente entendía que algo había salido muy mal. Luego se giró con el rostro bajo control total y no reconoció la acusación en absoluto. Ni una palabra sobre la financiación de la finca, ni una palabra sobre la familia. En cambio, preguntó si el equipo de seguridad había revisado la lista de invitados para la sesión de la tarde. Eso es todo. Esa es toda la respuesta. Ella no discutió lo que Laura dijo. Cuestionó si Laura tenía algún derecho a estar en esa sala. Y fue una desestimación tan rápida y tan quirúrgica que casi con toda seguridad dolió más que cualquier argumento, porque discutirlos habría igualado por un momento. Y Ana se negó a darle ese momento. Según quienes estuvieron allí, Laura se puso de un rojo intenso y dio un paso al frente. Acusó a la princesa real de esconderse detrás del protocolo.
Dijo que Ana estaba orquestando la reciente auditoría específicamente para atacar a la familia de Camila. Dijo que todo el mundo sabía de las reuniones secretas con el príncipe de Gales. Su voz resonó por todo el salón. Los reporteros del fondo dejaron de fingir que miraban los puestos de verduras y empezaron a buscar sus libretas. Y aquí es donde la trampa deja de ser una sospecha y se vuelve innegable. Aquel fotógrafo freelance había enfocado su lente en la interacción desde el principio. No después de que empezara el griterío. Desde el principio el sonido del obturador se oía por encima de la lluvia que golpeaba el techo de cristal del salón. Alguien se había asegurado absolutamente de que este momento existiera como una imagen. Quiero que te quedes con eso porque va a importar enormemente más adelante, y porque solo hay una cosa en el mundo que vale una fotografía de una mujer de la realeza angustiada. Y todos en esa familia han sabido exactamente qué es esa cosa desde el verano de 1997. Ana hizo una señal a su oficial de protección. Se abrió paso entre la multitud y le pidió firmemente a Laura que se trasladara al vestíbulo. Le dijo que su presencia ya no era apropiada. Y ella salió pasando por los dignatarios, los reporteros y las exhibiciones de productos, con toda la sala observándola irse. Toda la interacción duró menos de 2 minutos y aplastó la atmósfera cuidadosamente curada de un evento que la gente había pasado meses organizando. La pregunta que comenzó a circular antes de que la sala se vaciara por completo era cómo había entrado Laura. La seguridad en la entrada había sido rigurosa. Ella no era una invitada principal. El personal revisó los registros de acceso esa noche y descubrió que una invitación había sido emitida por el director regional local, un hombre que resultó ser un conocido lejano de la familia de Camila. Alguien lo había persuadido para que agregara su nombre a la lista en el último minuto posible. Ese director regional fue suspendido esa misma noche. La invitación fue marcada como una violación de seguridad y el palacio abrió una revisión completa de cada protocolo de acceso regional que tenían porque querían estar seguros de que esto nunca volvería a suceder. Pero si lees lo que realmente hicieron en lugar de lo que dijeron, no estaban revisando una política de acceso. Estaban construyendo un caso contra toda una red de personas que habían estado ayudando discretamente a la familia de Camila durante años. Y entonces la cronología se volvió genuinamente extraña. 1 hora después del enfrentamiento, una pregunta comenzó a circular por la casa que nadie quería ser el primero en hacer en voz alta. Alguien necesitaba dar cuenta de los movimientos de Camila esa tarde. Su agenda oficial la ubicaba en una reunión de junta en la ciudad, pero un testigo afirmó haber visto su coche al ralentí a 3 cuadras del salón, y cuando alguien lo comprobó, el registro de seguridad confirmó que el coche había estado en las inmediaciones. Estuvo allí durante 15 minutos y se marchó en el preciso momento en que la princesa Ana se movió del primer al segundo reservado. Eso no es una coincidencia. Eso es alguien esperando una señal de que algo se había hecho. Mi interpretación, y quiero ser claro, esta es mi interpretación en lugar de algo que alguien haya confirmado, es que la rama familiar de Camila estaba realizando una prueba, no un ataque. Una prueba. Estaban presionando a la institución para averiguar cuánto margen había, dónde estaba el límite y cómo era el tiempo de respuesta. Se enteraron. El príncipe Guillermo se enteró mientras estaba en medio de una conferencia telefónica. Terminó la llamada, no en una pausa natural de la conversación, no después de rematar el punto que estaba haciendo. La terminó y le dijo a su jefe de gabinete que asegurara el metraje bruto de ese fotógrafo. Entiendan lo que pidió ahí porque no pidió un resumen y no pidió una nota informativa. Pidió la cinta. Quería ver con sus propios ojos exactamente lo que se dijo y hasta dónde había llegado la falta de respeto. Y por lo que han dicho personas cercanas a él desde entonces, no buscaba una manera de suavizarlo. Buscaba pruebas de mala conducta. La atmósfera en su oficina fue descrita por una persona como fría. Vio el metraje en una pantalla grande en silencio. Vio la forma en que Laura estaba parada. Vio cómo la reacción se extendía por la multitud. Y en algún lugar de esos 2 minutos de cinta, decidió que el periodo de paciencia había terminado. Llamó al rey. No pidió permiso y no pidió consejo. Le dijo a su padre que estaba asumiendo el control del proceso disciplinario y luego le dio un informe de lo sucedido y de lo que significaba. Dijo que no toleraría ese comportamiento dentro de la casa. El rey escuchó todo sin interrumpir y luego le dio a su hijo la autoridad para hacer lo que considerara necesario.
Mientras tanto, de vuelta en el salón, la princesa Ana salió por la salida principal. Saludó a la multitud de afuera. Caminó hacia su coche sin siquiera mirar al grupo de prensa. La exhibición fue un éxito en cuanto al trabajo real que se realizó y un desastre total en cuanto a cómo se veía, que en este negocio son dos cosas completamente diferentes. La monarquía había sido públicamente irrespetada. La jerarquía interna había sido desafiada de la manera más visible que nadie podría haber diseñado. Y el personal que había construido esas exhibiciones comenzó a empacarlas sabiendo que meses de su trabajo estaban a punto de desaparecer bajo un escándalo que no tenía nada que ver con ellos. Ahora, déjenme llevarlos al otro lado de esto porque el viaje de regreso de ese salón es donde la estrategia realmente se enfoca. Ana estaba sentada en la parte trasera del vehículo oficial del Estado, mirando al frente con las manos cruzadas sobre su bolso. No miró su teléfono ni una sola vez. No le habló a su asistente. Estaba reviviendo la confrontación, analizando el momento exacto, desgranando la secuencia de quién dijo qué y cuándo. Es una mujer que ha operado dentro del marco del deber real durante más de 50 años. Ha enfrentado a manifestantes. Ha soportado décadas de escrutinio mediático que habrían aplastado a la mayoría de la gente. Y no trata el protocolo como un conjunto de sugerencias amables. Lo trata como el mortero que mantiene unida toda la estructura. Y si quitas el mortero, el muro se cae, ya sea que alguien lo haya querido o no. Finalmente habló unos 20 minutos después de comenzar ese viaje, y preguntó por el estado del director regional que había emitido esa invitación. Quería saber si ya le habían notificado formalmente su suspensión. Su voz era firme y completamente sin emoción. El asistente confirmó que había sido destituido de su cargo en menos de una hora. Ana asintió y dijo que fallos como ese eran inaceptables. Ella dijo que la seguridad de la institución empieza en la puerta principal. Y fíjate en lo que no hizo. No dijo el nombre de Laura. Ni una vez, ni en el coche, ni en nada que se escribiera después. Se refirió a todo el episodio solo como una falta de decoro, que es una forma muy fría y muy deliberada de presentar un ataque personal directo que ocurrió delante de 100 personas. Pero la verdadera pregunta sobre esa tarde no es cómo respondió. Es por qué no lo detuvo más rápido, porque podría haberlo hecho. Podría haber hecho una señal al oficial de seguridad en el momento en que Laura abrió la boca. Tiene suficiente autoridad en una sala así para terminar una conversación sin decir nada en absoluto. En cambio, dejó que continuara. Se ajustó los guantes y se quedó quieta, dejando que una mujer le gritara acusaciones en público durante la mayor parte de 2 minutos. Estaba recopilando información. Estaba observando la sala mientras la sala observaba la discusión. Y estaba averiguando quién de esa multitud estaba del otro lado. Y cuando la asistente le entregó la lista de asistentes en el coche, encontró los nombres de 3 periodistas locales que se sabía que eran amigos de la familia de Camila. Los 3 habían estado al borde de la multitud durante la confrontación, observando con evidente interés y sin sorpresa aparente. Fue entonces cuando Anne comprendió en qué se había metido realmente. No era una rabieta, sino un evento mediático que alguien había programado. Y ella había sido el objetivo de una discreta campaña de desprestigio durante meses antes de esa tarde. Era el principal obstáculo para el impulso de la familia de Camila hacia un mayor control administrativo. Había bloqueado sus intentos de modificar las reglas de administración de la propiedad. Ella fue quien insistió en la auditoría rigurosa que se había implementado recientemente. Estaba parada justo entre sus ambiciones y el dinero. Y eso planteó una pregunta en la parte trasera de ese coche que resultó ser mucho más peligrosa que la discusión en el pasillo. Alguien le había contado a la familia de Camila sobre la auditoría. Lo único que quedaba por resolver era quién. Anne sabía que la auditoría era altamente confidencial. Lo sabía porque había estado en la sala cuando se ordenó con 4 personas presentes. 4. Y cuando se sentó allí, repasando la línea de tiempo en su cabeza, llegó a una conclusión que debió odiar, y es que la filtración tuvo que haber salido de la oficina privada del rey. Hizo una llamada a un contacto en los servicios de inteligencia y pidió un rastreo del tráfico de correos electrónicos conectado a la auditoría de la finca. Quería saber si el rastro llevaba de vuelta al palacio. No iba a dejar pasar esto.
Ana ha pasado toda su vida siendo la persona que custodia la puerta y acababa de descubrir que alguien dentro de los muros había estado repartiendo llaves. Llegó al palacio al anochecer y notó que la luz todavía estaba encendida en la oficina del príncipe Guillermo. Sabía que estaba trabajando. Sabía sin necesidad de preguntarle que estaba cazando la misma filtración que ella. Entró en el edificio, pasó junto a los retratos de cada antepasado que había mantenido todo unido antes que ella, y fue directo a su escritorio. Abrió su archivo sobre gestión de fincas y comenzó a cotejar las firmas de los documentos de auditoría y el patrón saltó de la página. Pudo ver cómo la familia de Camila había estado influyendo en las decisiones de personal. Podía ver los intentos de colocar a su propia gente en juntas regionales. No fue una toma de poder, sino una ocupación lenta, paciente y sigilosa, llevada a cabo durante años en incrementos demasiado pequeños para que nadie pudiera objetar individualmente. Esto nunca se trató de una cabaña, un título o un asiento en un almuerzo. Fue la captura deliberada de la estructura de poder de la monarquía por parte de una familia que se había casado con ella. Anne decidió que se convertiría en la investigadora principal. Ella misma recopilaría las pruebas de sabotaje y se las presentaría al rey, obligándolo a elegir entre su matrimonio y la supervivencia de la corona. Se quedó en ese escritorio hasta tarde en la noche. Enfocada, fría y completamente lista. El retador había cometido un enorme error. De todas las personas en esa institución, había elegido pelear con aquella que no retrocede y que no quiere nada. He revisado esta siguiente parte 3 veces porque la velocidad de lo que William hizo durante las siguientes 12 horas es lo que me convenció de que esto nunca fue una reacción. Mi interpretación es que ya tenía el plan escrito y estaba esperando una razón para usarlo. Observen el tiempo conmigo y díganme si me equivoco. El príncipe Guillermo entró a la sala de conferencias a las 5:06. No se quitó el abrigo. Caminó hacia el centro de la mesa y dejó su teléfono sobre la superficie pulida, y 5 asesores de alto rango se sentaron frente a él, cada uno con un informe del día. Señaló la pantalla en la pared y reprodujo las imágenes sin editar del espectáculo hortícola. El clic de ese obturador suena nítido en la cinta. Dejó que toda la interacción se desarrollara sin decir una sola palabra. Vio a su tía allí parada y ajustarse los guantes. Vio a Laura López dar un paso al frente. El clip terminó. Apagó el proyector con un clic fuerte y preguntó por qué a una mujer que había sido excluida de las listas de compromisos oficiales se le había permitido entrar en ese salón. Miró al director de seguridad. El hombre abrió la boca para explicar y Guillermo lo interrumpió bruscamente. Dijo que no quería una explicación. Quería el nombre del miembro del personal que había eludido los protocolos de selección. Y dijo que esa persona se iría antes de que comenzara el ciclo de noticias de la mañana porque esto nunca se trató realmente de un fallo de seguridad. Se trató de la estructura de mando y de si todavía funcionaba. William había pasado los 2 meses anteriores sacando discretamente del palacio al personal leal a la familia de Camila. Y esa tarde en el salón le hizo ver que estaba luchando en 2 frentes a la vez. La percepción pública en el exterior y la podredumbre en el interior. Uno de los ayudantes intentó explicar que la invitación había venido de una sucursal regional y no del palacio. William preguntó si esa sucursal había sido advertida sobre la restricción a la familia de Camila. El ayudante asintió. William preguntó por qué se había ignorado la advertencia. El ayudante se movió en su silla y dijo que había habido presión desde arriba. William pidió un nombre y el ayudante se quedó completamente en silencio, lo cual en esa habitación, delante de 4 colegas, era en sí mismo una respuesta. Así que William cogió una carpeta segura sobre la mesa con las palabras influencias internas escritas. Llevaba semanas rastreando las conexiones entre el personal de palacio y la familia de Camila, lo que indica que esperaba que esta conversación ocurriera eventualmente. La abrió y encontró el vínculo en un par de minutos. La presión había venido de un gerente de nivel medio que estaba casado con una asistente personal que trabajaba en el palacio de Camila. Cerró la carpeta y le dijo al director de seguridad que sacara a ese gerente del edificio de inmediato. Ordenó la suspensión del asistente personal a la espera de una investigación completa. Y luego declaró la casa de Camila zona restringida, sin permitir que nadie se moviera entre esas oficinas y el resto del palacio sin su aprobación por escrito. En 20 minutos, los oficiales de seguridad sacaron al gerente del edificio, pasando frente a sus propios colegas.
Y el mensaje que envió a todas las oficinas de ese palacio no fue sutil, y no pretendía serlo. El príncipe William ya no era el heredero que esperaba educadamente en el pasillo su turno. Era el administrador a cargo, revisando la casa habitación por habitación, y cada persona en esa nómina entendió ahora exactamente dónde residía la autoridad. Luego su equipo le trajo otra pieza. Tenían informes de una serie de llamadas entre el teléfono privado de Camila y un bufete de abogados en la ciudad, y las fechas coincidían casi exactamente con el cronograma de la auditoría. William leyó que, como preparación para una batalla legal, un intento de proteger activos que la auditoría había sido diseñada para recuperar. Le preguntó a su asesor legal principal si había alguna forma de congelar las cuentas antes de que esa firma pudiera moverse. El asesor le dijo que sería difícil porque los activos estaban dentro de fideicomisos que técnicamente estaban fuera del control del palacio. William miró el mapa de propiedades en la pared, señaló las que estaban bajo revisión y dijo que quería que todos esos títulos fueran revisados en busca de gravámenes secundarios, y en términos sencillos. Eso significa que quería saber si alguien había pedido dinero en secreto prestado contra una propiedad que en realidad no era suya para pedir prestado. Para entonces estaba en un estado de furia controlada. No gritaba. Peor que gritar, había pasado años viendo cómo esta institución absorbía un escándalo tras otro, viendo cómo la dignidad de la corona se erosionaba por personas que perseguían agendas privadas dentro de ella. Y en algún lugar de esa sala de informes, decidió que él sería quien lo detendría. No buscaba un compromiso ni un acuerdo silencioso. Quería una restauración completa del orden. Se acercó a la ventana y miró las luces de la ciudad pensando en sus hijos. Y creo que hay que quedarse con esa imagen un momento para entender qué impulsó realmente todo esto, porque un fotógrafo con un puesto pagado y una línea de visión clara hacia una mujer de la realeza no es un problema abstracto en esa familia. William tenía 15 años cuando se abrochó un traje oscuro y caminó detrás del ataúd de su madre por las calles de Londres el 6 de septiembre de 1997, mientras todo el planeta estaba allí, observándolo. Aprendió a los 15 años cuánto vale en efectivo un objetivo apuntado a una mujer de esta familia. Así que cuando se sentó en esa habitación y oyó el clic de un obturador sobre el sonido de la lluvia en un techo de cristal y entendió que alguien había orquestado que ese obturador estuviera allí, no lo percibió como una brecha de seguridad. Lo percibió como algo mucho más antiguo. Le dijo a su equipo que las próximas 48 horas serían de contención total. Ni filtraciones ni confrontaciones públicas. Cualquiera que hablara con la prensa sería tratado bajo los términos más estrictos que permitieran sus contratos. Luego volvió a llamar al rey. Dijo que había manejado la situación en el salón y que pasaba a la siguiente fase de reestructuración, y que el tiempo de vacilación había terminado. Dijo que necesitaba el respaldo público de su padre. Específicamente necesitaba que firmara un nuevo decreto que apartaría a la familia de Camila de todos los asuntos oficiales del palacio. Y el rey accedió. Estaba cansado del ruido. Estaba cansado de las peleas dentro de su propia casa. Había visto las imágenes él mismo y sintió el dolor de ellas. Y finalmente estaba listo para dejar que su hijo liderara. William colgó y le dijo a su equipo que el decreto se redactaría esa noche y se entregaría a Camila a la mañana siguiente. Ahora, déjenme llevarlos al otro lado de esto porque mientras todo esto sucedía dentro del palacio, Laura López estaba sentada en la sala de una finca rural rodeada de cajas medio empacadas, leyendo los comentarios debajo de los reportajes. La pantalla frente a ella era un torrente de pura bilis, gente insultándola, gente cuestionando qué derecho tenía a hablar con nadie. Ella describió una frialdad en su pecho. Y honestamente, pienses lo que pienses de lo que hizo en ese salón, no es difícil de imaginar. Ella había entrado queriendo defender a su madre. Salió como el detonante de un desastre institucional. El resentimiento detrás de eso se había estado acumulando durante meses y se había estado acumulando de la manera más humillante posible, que es lenta y a través de papeleo. Comenzó cuando el personal de la oficina de Camila fue reasignado al grupo central. Creció cuando se recortaron los presupuestos de viaje. Se volvió genuinamente personal cuando se retiraron los detalles de seguridad de los miembros de la familia privada de Camila. Laura y sus hermanos habían estado dentro de ese círculo durante años. Los nietos de su madre habían desfilado en la procesión de coronación en la abadía de Westminster en mayo de 2023 ante el mundo entero como pajes de honor. Así de metidos estaban en el asunto.
Y luego, sin ningún anuncio, estaban siendo tratados como visitantes que se habían quedado demasiado tiempo. Su hermano entró en la habitación con más noticias. Sus cuentas bancarias personales estaban bajo revisión. El banco había enviado una carta pidiendo la verificación de cada transferencia superior a 5,000 libras. La auditoría había dejado de tratar sobre patrimonios y oficinas y había llegado hasta sus vidas financieras privadas. Laura miró las cajas apiladas por la habitación. Les habían dicho que desalojaran las oficinas de la finca antes del fin de semana. Ella pensó en las reuniones en las que había estado sentada dentro de esas oficinas. Pensó en la influencia que habían tenido sobre los contratos de la finca y quién los obtenía. Se sentía como si hubieran estado viviendo en un mundo completamente diferente y alguien hubiera empezado a derribar sus muros mientras ellos aún estaban dentro. Pero la pregunta que ardía en todo eso para ella era sobre su madre. Camila no los había protegido y Laura no podía encontrar una razón para ello con la que pudiera vivir. Había esperado que la reina usara su posición para forzar algún tipo de compromiso. Había esperado que el rey interviniera y lo calmara. En cambio, Camila se había quedado completamente en silencio. Se había mudado a su casa particular. Se había convertido en una sombra de sí misma en cuestión de semanas. Y Laura se sentó allí preguntándose si su propia madre había decidido proteger la corona a expensas directas de sus hijos. Entonces llegó un mensajero a la puerta con un paquete del abogado personal de Camila. Dentro había una carta de consejo. Les decía que mantuvieran un silencio absoluto. Advirtió que cualquier acción pública adicional de cualquier tipo resultaría en una separación legal total de la propiedad real. Y cuando lees esa carta correctamente, no es abandono en absoluto. Es una súplica por supervivencia. Camila no estaba sacrificando a sus hijos. Estaba intentando mantenerlos fuera de un tribunal porque William había encontrado pruebas de irregularidades sistémicas y estaba reuniendo un caso que podría llegar a las autoridades penales, y la carta lo decía claramente. Explicaba que la auditoría había descubierto un rastro de transferencias de fondos que nadie había podido explicar. Laura leyó eso y sintió el peso real de ello. Habían sido imprudentes durante años sin decidirse del todo. Habían empezado a tratar la Casa Real como un recurso en lugar de como una institución y alguien finalmente había empezado a contar. Luego llegó el descubrimiento que la rompió. Intentó llamar a un contacto en la firma externa que gestionaba sus cuentas fiduciarias privadas. La línea estaba muerta. El número había sido desconectado por completo. William no se había detenido en los muros del palacio. Había llegado más allá y desmantelado la maquinaria que mantenía unidas sus posesiones privadas. Se acercó a la ventana y miró por el largo camino de entrada hacia la carretera, y los vehículos de seguridad que habían estado al final de ese camino durante años, ya no estaban. El palacio había retirado su protección. Estaban oficialmente completamente solos por primera vez en 2 décadas. Habían vivido todo ese tiempo bajo el amparo de un apellido real. Y con el amparo retirado, eran solo personas. Y las personas en este país son presa fácil para la prensa de una manera que la realeza nunca lo es del todo. Llamó a la línea privada de su madre y le contestó un buzón de voz genérico. La frustración debió ser enorme. Quería gritarle a alguien. Quería ir en coche al palacio y exigir una respuesta a cualquiera que se la diera. Pero sabía que cualquier movimiento que hiciera ahora sería observado, registrado y utilizado. William tenía ojos en cada oficina. Tenía el trono detrás de él, los abogados, la prensa y todo el peso de la institución. Estaba jugando un juego que ya había terminado. Se sentó allí en la penumbra con las cajas, pensando en la vida que habían llevado. El privilegio, el acceso, la seguridad, todo ello construido sobre los cimientos de una monarquía en la que ninguno de ellos había nacido. Lo habían dado por sentado. Habían asumido que el poder simplemente seguiría ahí. La monarquía avanzaba sin ellos. La brecha era permanente y la puerta estaba cerrada. Y William estaba construyendo una nueva realidad al otro lado, en la que las personas que consideraba tóxicas para el trono simplemente no aparecían. Mientras todo eso ocurría en el país, el Palacio de Buckingham estaba llevando a cabo una operación de control de daños que estaba perdiendo. Convocaron una reunión de emergencia para las 6 de la mañana en una sala sin ventanas en el sótano que olía a café rancio y limpiador industrial.
3 miembros del equipo de comunicaciones senior se sentaron a la mesa con los ojos enrojecidos, habiendo trabajado toda la noche. Una gran pantalla en la pared mostraba una transmisión en vivo de la respuesta en las redes sociales. Las cifras eran sombrías. La participación negativa había superado los 4 millones de interacciones y seguía aumentando. El palacio había perdido por completo la narrativa. El vídeo de esa confrontación había recorrido todas las plataformas importantes, se había ralentizado y analizado fotograma a fotograma, y se había doblado a 6 idiomas. Y los canales oficiales del palacio habían permanecido en silencio durante 12 horas mientras todo eso sucedía. Ese silencio se interpretó como debilidad. El público llenó el espacio vacío con sus propias teorías, y algunas de esas teorías estaban más cerca de la verdad que cualquier cosa que el palacio estuviera preparado para decir. El director de comunicaciones entró y dejó caer una carpeta sobre la mesa que contenía el borrador de una declaración oficial, y fue una obra maestra de evasión legalista. No nombraba a nadie. Describía el incidente como un malentendido en una función pública. Prometía una revisión de la seguridad del evento. Estaba diseñado frase por frase para no decir absolutamente nada. Una de las asistentes empujó la carpeta de vuelta sobre la mesa y le dijo que no funcionaría. Dijo que el público había superado el punto de aceptar un lenguaje vago. Le mostró los datos. La gente no estaba pidiendo una revisión de los procedimientos de seguridad. Pedían una explicación de la brecha y exigían saber por qué la familia de Camila se sentía capaz de tratar a la princesa Ana de esa manera en público, frente a las cámaras, sin temor aparente a consecuencias. Y fue entonces cuando la investigación del vídeo filtrado dio un giro drástico. La seguridad del palacio había empezado asumiendo que lo había hecho un miembro del personal de catering. El uso de teléfonos móviles estaba restringido dentro del salón principal, pero alguien se había saltado claramente la regla. Al final de esa reunión en el sótano, tenían una respuesta mucho peor. El vídeo no provenía del catering en absoluto. Lo había subido un autónomo contratado por una emisora de radio local, y esa emisora había recibido el código de acceso del mismo director regional que puso el nombre de Laura en la lista de invitados. No había sido un conocido lejano al que persuadieron para hacer un favor. Él había facilitado todo de principio a fin. Era un cómplice. Y entonces encontraron el dinero. La emisora de radio había pagado 10.000 libras por imágenes exclusivas de un miembro de la familia real siendo increpado en público, gestionadas a través de una empresa fantasma, que es un negocio que existe sobre el papel con el fin de mover dinero sin que se le asocie un nombre. 10.000 libras por la imagen. Dije antes que esto importaría, y aquí es donde lo hace. Hay una línea recta que va desde esa factura hasta el verano de 1997, y todos y cada uno de los miembros de esa familia pueden verla. El precio habitual por una fotografía de una mujer de la realeza en apuros ha sido un hecho comercial establecido en este país durante 30 años. Lo único que había cambiado para esa tarde de martes en el Royal Horticultural Hall era que esta vez, alguien de dentro de la familia había ayudado a organizar la toma. El equipo legal del palacio exigió la incautación de los archivos y comenzó a preparar una demanda contra el director regional por incumplimiento de contrato y puesta en peligro deliberada de la persona real. Iban a dar ejemplo con cada persona involucrada. Pero la pregunta que no desaparecía era, ¿por qué? Porque este hombre era un funcionario de carrera con un historial completamente limpio. Un hombre tranquilo de un pueblo pequeño con una pensión y una reputación, y nada obvio que ganar. Entregar un código de acceso a una emisora de radio y colar un nombre no autorizado en una lista de invitados reales no es un riesgo pequeño para una persona así. Es el fin de su vida laboral y debió haberlo sabido. Así que los investigadores revisaron sus registros financieros y encontraron una serie de pagos que llegaban a sus cuentas y que no podía justificar, por un total de 100.000 libras. El príncipe Guillermo fue informado de esa cifra la misma noche y todo cambió de categoría ante sus ojos. No había sido una explosión emocional de una mujer que sentía que su familia estaba siendo tratada injustamente. Alguien había recibido 100.000 libras para montar esa escena en una habitación con una cámara. Fue un encargo para dañar la reputación de la familia real. Pidió a su equipo que rastreara el origen de los pagos y les dijo que sospechaba que el dinero procedía de la misma cartera internacional que había descubierto durante una investigación anterior. Y eso recontextualiza todo lo que han oído hasta este momento.
La familia de Camila no estaba reaccionando porque estuvieran enfadados por presupuestos y espacios de oficina. Se mudaban porque estaban desesperados financieramente y la gente desesperada acepta contratos. Antes de llevarte a la última parte de esto, quiero señalar lo único que no he podido superar porque cambia la forma en que se lee el final. Nadie paga 100.000 libras para que una hija se sienta mejor con su madre. Alguien compró esa escena en ese salón y los compradores siempre quieren recuperar su inversión. William convocó una rueda de prensa para las 10 y la lista de invitados es la decisión más interesante que tomó en toda la historia. No invitó a los corresponsales reales habituales, aquellos que tienen relaciones laborales con los oficiales de prensa del palacio y un interés en mantener esas relaciones agradables. Invitó a los principales reporteros de investigación de los periódicos nacionales, los financieros, aquellos que leen documentos. Había decidido que la única forma de recuperar el control era entregar más información de la que nadie esperaba. El ambiente en esa sala de conferencias de prensa era eléctrico porque esos reporteros están acostumbrados a recibir una actualización guionizada sobre un evento en Yorkshire y absolutamente no están acostumbrados a que un futuro rey les muestre registros de contabilidad forense. William subió al escenario sin teleprompter y habló con notas. Describió la cronología de la tarde. Mostró la conexión entre el director regional y los pagos en sus cuentas. Mostró el vínculo financiero a través de las empresas fantasma. Fue directo de una manera que los miembros de esa familia son entrenados desde la cuna para no ser. Y dijo que la institución estaba bajo ataque por un esfuerzo coordinado para desestabilizarla para beneficio privado. Nunca dijo el nombre de un solo miembro de la familia. No tuvo que hacerlo. Cada reportero en esa sala pudo hacer las cuentas antes de que terminara la frase. Luego anunció que se había abierto una investigación criminal y se bajó del escenario sin aceptar preguntas y la historia dio un giro completo. Dejó de ser una pelea familiar, que el público disfruta, y se convirtió en una conspiración criminal, que el público se toma en serio. La atención se centró en el dinero. Cualquier simpatía que hubiera existido por Laura López como hija defendiendo a su madre se evaporó en un solo ciclo de noticias. William había arrebatado toda la narrativa a las personas que la compraron y la había devuelto a donde él quería. El lunes siguiente la luz de la mañana entraba en el suelo de piedra de la sala del consejo privado, y la sala estaba vacía excepto por dos hombres de pie en extremos opuestos de una mesa larga. El príncipe Guillermo sostenía un decreto formal escrito en grueso papel color crema, y la tinta aún estaba ligeramente fresca. Deslizó el documento por la mesa hacia su padre. El contenido era breve y absoluto. Revocaba el estatus oficial de los miembros de la familia de Camila, con efecto inmediato. No más invitaciones a funciones de Estado, no más financiación de las cuentas de la finca, ninguna asociación con la Casa Real en ninguna capacidad profesional. No era una petición ni una propuesta. Era una instrucción de una institución sobre su propia supervivencia. El rey miró la página durante un largo momento. Trazó el sello real con un dedo y luego firmó su nombre sin levantar la vista. Sabía lo que estaba terminando. Había esperado un resultado completamente diferente para todo esto. Y durante años había creído sinceramente que su familia podría encontrar alguna manera de convivir. Pero la evidencia estaba sobre el escritorio a su lado. La prueba de la campaña de desprestigio, los registros financieros que mostraban que la familia de su esposa había estado tratando a la monarquía como una cuenta privada sin fondo. El hombre había pasado años protegiendo algo que le habían dicho que era una familia, y acababa de ver los papeles que demostraban que era una amenaza. Ya se había enviado un mensajero a la finca de campo de Camila con una segunda copia. Ella la tendría al mediodía. Y entonces el personal del palacio hizo lo que el personal del palacio siempre hace. Esperaron. Esperaron su llamada a una apelación, una discusión, un abogado, cualquier cosa. Las horas pasaron. La tarde llegó y se fue y el teléfono en la oficina del rey permaneció completamente en silencio. Al final de la tarde un solo mensajero regresó de la finca de campo con un sobre vacío. Camila había firmado el recibo del decreto. No había hecho ningún comentario. No había solicitado una reunión. Había aceptado los términos de su propio aislamiento sin decir una palabra a nadie, y todos en ese palacio entendieron que esto no era una rendición. El equipo de seguridad informó que ella había retirado sus últimas pertenencias personales de la residencia principal.
La casa fue despojada oficialmente de su presencia. El príncipe Guillermo estaba junto a su ventana, mirando hacia el oscuro patio, y por todas las medidas que se pueden escribir, él había ganado. Tenía la casa. Tenía la autoridad. Tenía la firma del rey, y una investigación criminal y un grupo de prensa que ahora estaba apuntando en la dirección que él había elegido para él. También había perdido a la familia, y lo sabía mientras estaba allí parado. Así que aquí es donde esto deja a todos y vale la pena ser preciso al respecto porque el hombre que caminó detrás de ese ataúd en 1997 acaba de pasar una semana haciendo algo que su padre nunca pudo hacer, que es poner la institución por delante del matrimonio. Guillermo ha puesto fin a la era de la influencia interna que es real y es permanente y no hay vuelta atrás a esas oficinas para nadie nombrado en ese decreto. Laura López podrá conservar los 2 minutos que compró en ese salón. Quería defender a su madre en público y lo consiguió delante de reporteros en cámara, exactamente como alguien había pagado. Y le costó a su familia las oficinas, la financiación, la protección, los fideicomisos, el escudo del apellido y lo que quedaba de la paciencia del público. Y pasará el resto de su vida explicando esos 2 minutos a personas que no estuvieron allí. Y luego está Camila. No dijo nada cuando llegó el decreto. Ni una apelación, ni un abogado al teléfono, ni una reunión solicitada, ni un comentario a una sola persona. Ella lo recibió, empacó lo último de sus cosas y se quedó callada. Pasó décadas entrando en ese edificio. Esperó la hostilidad, los titulares y las encuestas, y consiguió el título, y consiguió que sus nietos desfilaran en una procesión de coronación en la abadía de Westminster frente al mundo entero. Y al final, su propio marido firmó la página que dejó a su familia fuera de la puerta y no levantó la vista mientras lo hacía. Ese silencio suyo no es paz. Se ha retirado y el tablero sigue puesto. Y en algún lugar, en una casa privada, lejos de todo esto, está mirando lo que queda de su posición y calculándolo. La corona está sola esta noche y el silencio que emana de esa finca rural es lo más ruidoso de Gran Bretaña. Gracias por vernos. Si has sacado algo de esto, dale a ese botón de me gusta y suscríbete.